Capitán América Centinela de la Libertad 101-110. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 101. Así es como llegamos al quid de la cuestión. Todos hemos seguido esta historia con interés. Parece que creemos tener una idea de lo que está sucediendo. Soy Uatu, el observador, e incluso yo estoy fascinado. Como soy capaz de ver todos los eventos relevantes, puedo cambiar la mirada a voluntad. Mientras observo, Rachel Layton es esposada a un agente de la policía de Nueva York que la lleva de regreso a Nueva York para enfrentar cargos de asesinato. El Capitán América y el Halcón son escoltados por agentes de S.H.I.E.L.D. al famoso Helicarrier, donde Nick Fury los espera. Bernie Rosenthal regaña a una asistente legal por perder un archivo importante. Matt Murdock yace en la cama, durmiendo tras otra noche brutal en la cocina del infierno. La Bruja Escarlata arrasa la sala de peligro en el nivel 10, su poder fluye a su alrededor en devastadores tentáculos, mientras los X-Men reunidos comprenden por primera vez que ella es la hija de Magneto. La avispa se acerca a una puerta fatídica y llama a la puerta. Tony Stark se enfurece con Jim Rhodes por teléfono por los sucesos en el aeropuerto de Seattle/Tacoma. La aspirante a heroína, conocida como Pájaro Cantor, y el hombre conocido como Ojo de Halcón buscan a los demás miembros de los Thunderbolts, cuya mansión de los Vengadores, Santuario, les ha sido arrebatada para siempre. El Dr. Henry Pym guarda sus últimos trajes heroicos en una caja de cartón y la sella con cinta adhesiva. Guarda la caja bajo llave en el ático y regresa a su laboratorio. Tiene una idea para una nueva patente, que requerirá mucho trabajo. Así como puedo ver el bien, también puedo ver el mal. En un cuartel general secreto, Cráneo Rojo está furioso. Sabe que su mayor enemigo está siendo sometido a una terrible prueba, y le enloquece no estar involucrado. No puede creer que alguien más que él pueda ser el agente de la destrucción de su enemigo. El Dr. Víctor Von Doom bebe una copa de vino en su castillo y contempla los titulares de la pila de periódicos que ha consultado. Le parece vergonzoso cómo han tratado al capitán, a quien siempre ha considerado un adversario digno, si no un igual. Por los aires, en una formación intimidante, el sindicato siniestro vuela. Princesa Poderosa, Hyperion, Doctor Espectro, Águila Negra y Brillo Lunar vuelan por sus propios medios. Arquero Dorado, Demonio Veloz y Anfibio vuelan con la ayuda de una mochila propulsora que nos resulta extrañamente familiar. Peter Henry Gyrich lanza dardos a una fotografía del Capitán América, observando con tristeza las últimas cifras de las encuestas. En algún lugar de la oscuridad, el hombre que viste la capucha carmesí sonríe anticipando su triunfo. Puedo verlo todo, pero soy tan impotente como tú para influir en el resultado. A pesar del poder que tengo, mi juramento me impide interferir en estos acontecimientos. Así que solo puedo observar a Wendell Vaughn, a escasos metros de mi zona azul, contemplando la Tierra mientras reflexiona sobre sus responsabilidades terrenales y cósmicas. Una palabra mía podría cambiarlo todo. Quizás incluso aparecérsele le advertiría de la importancia de los acontecimientos venideros y lo impulsaría a actuar. Sin embargo, no puedo hacerlo, porque una vez que se viola un juramento en pequeñas cosas, se vuelve demasiado fácil violarlo en las grandes. Eso es algo que el Capitán América entendería, lo sé. Así que, al contemplar una vez más al hombre cuya larga vida he seguido con interés, espero fervientemente que pueda superar una vez más las dificultades que está a punto de enfrentar. Solo puedo mirar. El Capitán América y Falcón subieron a la cubierta del Helicarrier con su uniforme de gala. Los agentes de S.H.I.E.L.D. incluso le habían dado a Sam la oportunidad de recuperar su equipaje de la caja de objetos perdidos del hotel donde lo habían dejado. Redwing batió alegremente sus alas en su brazo, transmitiéndole la emoción de estar tan alto en el cielo. Era curioso lo que emocionaba a los animales, pero también tantas cosas que no les importaban. Ahora era el momento de afrontar la situación. Nick Fury esperaba en su oficina tras una sólida puerta de acero con escudo antiexplosiones. La mandíbula del Cap seguía apretada, como si se la hubiera roto y la hubieran cerrado con alambre. Falcón estaba un poco más preocupado por la reacción de Fury ante la interpretación tan amplia de Sam de la misión que le habían encomendado. Le había dicho que fuera a hablar con Bernie, pero desde entonces prácticamente había estado escribiendo sus propias órdenes. El Cap seguía enfadado por Rachel. Sam casi podía sentir la ira emanando del hombre como oleadas de calor. Esto no iba a ser agradable. Al abrirse la puerta, Fury apareció tras su escritorio con los brazos cruzados.
Como siempre, parecía listo para prepararse para la batalla. Los rasgos de Cap mostraban una belicosidad idéntica, y mientras dos intensos ojos azules se clavaban en uno castaño oscuro, Falcón contuvo la respiración. La puerta se cerró tras ellos y reinó el silencio mientras la competencia de miradas continuaba. El aire olía ligeramente a Jack Daniels y con fuerza a humo de puro barato. Redwing dejó escapar un pequeño graznido confuso y Falcón se aclaró la garganta. Abrió la boca como para decir algo, pero casi sintió que si decía una palabra estaría hablando fuera de lugar. Sin embargo, cualquier cosa tenía que ser mejor que esto. Le recordó el momento antes de que Jim Rhodes le diera un puñetazo sorpresa y la situación se descontrolara. ¿Cómo estás, soldado? Preguntó finalmente Nick Fury. Hola, Nick, dijo Cap sin ninguna calidez, quizá respondiendo a la pregunta sin responderla. Fue un asunto bastante duro lo que ocurrió en el aeropuerto, pero estoy seguro de que entiendes que SHIELD es una agencia del orden que necesita cooperar con otras agencias y cuando te convenga. Cap lo interrumpió. ¿Qué demonios significa eso? Replicó Fury. Te olvidas de con quién estás hablando, Nick, dijo Steve. Sé exactamente lo que harás, exactamente hasta dónde llegarás para lograr tus objetivos. ¿Sigues tan arrogante, Steve? Incluso después de todo lo que hemos pasado. ¿No te refieres a todo lo que me has hecho pasar? Si todavía estás molesto por lo de Carter, ¿de qué hora estaríamos hablando? Falcón retrocedió silenciosamente hacia un rincón. Steve, si no te conociera mejor, pensaría que intentas molestarme, dijo Fury con la mayor cortesía posible. Supongo que no me conoces tan bien como crees, replicó Capitán. Simplemente no quiero pensar que puedes hacerme perder el tiempo escuchando más de tus mentiras. ¿Mentiras? ¿Qué demonios crees saber de mentiras? Yo luchaba en la Guerra Fría mientras tú dormías la siesta. Te despiertas con el aspecto y la sensación de un simple universitario y crees tener todas las respuestas cuando ni siquiera tienes ni idea. ¿Por qué no me das uno entonces, Nick? Me encantaría oírlo. ¿Entonces quieres la verdad? Fury rugió. Sería preferible a más mentiras. No puedes con la verdad, Steve. No quieres oír lo que tengo que afrontar a diario. No quieres oír que este país tiene más tornillos sueltos que un pinto del 74. No quieres oír que ser la mejor nación en un mundo como este es como graduarse con honores de la escuela de verano. No quieres oír que eres una reliquia de una época que nadie quiere recordar. La diatriba de Fury alcanzó un volumen épico, pero el Capitán América ni siquiera pestañeó. Fury se dirigió furioso a la ventana de su oficina, con una vista aérea de la ciudad de Nueva York. ¿Has terminado? Preguntó Cap rotundamente. Ni por un patio. ¿Ves a la gente que está afuera de esta ventana? Son ovejas, y a las ovejas las matan. Mi trabajo es protegerlas, y algunos días parece que fallo más de lo que acierto. El gobierno gasta más dinero de los contribuyentes en publicidad política que en todo el presupuesto de SHIELD y quieren que haga milagros. El mundo entero nos odia. Todos quieren un pedazo de nosotros y lo quieren para ayer. Mientras tanto, los políticos siguen jugando y pensando cosas buenas mientras me dicen que lo mejore todo. Déjame decirte algo, Steve. Tienes razón en una cosa, haré lo que sea necesario. Mentiré, engañaré, robaré y asesinaré para que esa gente de ahí abajo se sienta segura en sus camas esta noche. Llevo años intentando protegerte de los cabrones míopes que te usarían para sus propios fines y te desecharían cuando ya no cumplieras con los requisitos. Igual que hicieron en 1945. Estoy harto de escucharte, Nick. Estoy harto de que justifiques cada una de tus acciones e ignores los juramentos que hiciste. Tú eres el que usa a la gente, Nick. Tú eres el que los desecha cuando ya no te sirven. Rugió Steve. ¿Sabes de qué estoy harto, Boy Scout? Estoy harto de que actúes como si no tuvieras sangre en las manos. Tú y yo sabemos que por algo usas guantes rojos. No me facilitas el trabajo oponiéndote a la administración y avergonzando a todo el gobierno federal. Y Rich y la comisión quieren que te metan las pelotas en un bote de pepinillos y soy el único que te las quita del culo. Si buscas gratitud, te equivocaste de estanque, dijo Capitán Steve, solo necesitas escucharme. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Hubo una época en que nos enfrentamos al elefante juntos, pero ese tiempo ya pasó. Ya no soy un sargento Buck y tú ya no eres un niño tonto con barras en el cuello. La realidad del mundo actual es que ya no existe la verdad. Solo puedes elegir la mentira que te guste y aferrarte a ella. Sabes tan bien como yo que siempre fue así, simplemente estábamos demasiado obsesionados con la estupidez como para darnos cuenta.
¿Qué quieres de mí, Nick? Preguntó Steve suavemente. Quiero que vuelvas a trabajar para mí. Tú y Falcón fueron el mejor equipo que he tenido. Trabaja para mí y no tendrás preocupaciones. Para el gobierno, serás intocable. Puedes trabajar conmigo, ayudarme a arreglar este maldito desastre. No puedo hacer eso, Nick, dijo Steve. ¿Por qué no? Rugió Fury. He pasado demasiado tiempo desde que desperté dejando que otros definan quién soy. Primero fueron los Vengadores. Luego fuiste tú. Nunca he pasado suficiente tiempo solo para descubrir quién se esconde tras esta máscara. Necesito ese tiempo, Nick. Necesito librar las batallas solo. ¿Cómo puedo decirle al país quién soy si ni siquiera sé quién soy? Steve admitió todo esto con un tono de sinceridad y honestidad que atenuó la ira de Fury. Soldado, a veces me parece que eres el único que no lo sabe. Conozco al tipo que se esconde bajo tu máscara. Todavía es un poco joven, inexperto y estúpido, pero también es el mejor que he conocido, dijo Fury con voz áspera. No has cambiado nada desde Bastogne. Lo tienes, respondió Cap, sonando decepcionado. Te diré algo, Steve. No tienes que decidirte ahora mismo. Da una vuelta por el Helicarrier. Consúltalo con la almohada si es necesario, porque tenemos alojamiento listo para ti. Habla con tu amigo. Seguro que los dos podéis sopesar los pros y los contras. Lo pensaré, pero no prometo que mi respuesta sea diferente, dijo Cap mientras miraba por la ventana y reflexionaba sobre lo que Fury había dicho sobre la gente a la que menospreciaba. Eso es todo lo que pido. Fury asintió, mirándolo con su único ojo. ¿Eso es todo entonces? Preguntó Capitán. Tengo algunos asuntos que resolver con Sam, pero por lo demás, puedes irte, dijo Fury, sintiendo que debería haber sido al revés. Cap salió de la oficina sin decir otra palabra. Falcón se movió incómodamente, de pie sobre la pequeña alfombra frente al escritorio de Fury. Sí, tenemos algunas cosas que arreglar, gruñó Fury mientras miraba a Falcón. Qué lástima que no tengo mi llave de tubo. Hay sorpresas en la vida que no son realmente una sorpresa. El Capitán América se enfrentó a una de esas sorpresas al salir de la oficina de Nick Fury y encontrarse cara a cara con Sharon Carter. Ella era, después de todo, una agente de S.H.I.E.L.D. Recientemente la habían enviado a una misión secreta que frenó su relación, pero nada es para siempre. Era perfectamente razonable que estuviera allí, pero él no creyó ni por un momento que fuera una coincidencia. Tenía una expresión tan agria que podría haber cuajado la leche. Apretaba un periódico enrollado en la mano. Parecía una ama de casa lista para azotar a un cachorro travieso. Hola Steve, dijo con frialdad. Sharon, dijo asintiendo. Es un placer volver a verte, dijo en un tono que dejaba entrever que no era así. Me temo que el placer es todo mío, dijo Kat con ironía. Hemos pasado por mucho, así que dejemos de lado las tonterías, dijo Sharon. He estado encubierta, pero no muerta. Te he estado vigilando y, debo decirte, no estoy contenta con lo que he visto. ¿Por qué no damos un paseo y lo hablamos? Sugirió Cap, señalando al grupo de agentes reunidos para presenciar el enfrentamiento. Algunos susurraban entre ellos, tapándose la boca con las manos. ¿Por qué no lo comentamos aquí? Al fin y al cabo, parece que te encanta el público, ¿verdad, Steve? Preguntó Carter con el ceño fruncido. Me parece que esto es algo que es mejor discutir en privado. Me parece que ya no tienes ni idea de qué demonios es privado. Exclamó Sharon, provocando la risa de uno de los agentes cercanos. Sharon, y no me trates así, Sharon. Creí que nos habíamos entendido la última vez, pero cada vez que me doy la vuelta es algo diferente. Primero me enteré de lo tuyo y de mi hermana. Fue difícil de aceptar, pero lo superé porque pasó antes de que yo naciera. Luego fue tu ex, el abogado, y lo acepté porque creías que estaba muerta. Luego fue esa zorra despiadada. Y ahora es esto. ¿En qué demonios estás pensando? ¿Tienes idea de cuánto me has humillado? Sharon parecía contener las lágrimas de furia. No tengo ni idea de qué hablas, Sharon. Nos despedimos como amigos y no tienes derecho, no importa cómo lo dejamos, insensible. Sollozó Sharon. No por eso duele menos. Creía que sentías por mí lo mismo que yo por ti. ¿Cómo es eso exactamente, Sharon? Nunca te animaste a decírmelo. Vete al infierno, Rogers. Vete al infierno. Gruñó Sharon, lanzándole el periódico a la cara y marchándose furiosa. Vete al infierno y llévate a todas tus putas contigo. Steve estaba demasiado aturdido para ir tras ella, porque el papel que ella había arrojado aterrizó de manera que él pudiera ver el titular que tanto la molestó. Bruja Escarlata admite romance con el Capitán América.
Debajo había varias fotos de él con Wanda. Una era de cuando ella se unía al equipo y él le ponía una mano en el hombro. Otra era poco después de la guerra entre los Kree y los Skrull, y ambos sonreían. La tercera era de ambos enmarcados en la ventana de una casa blanca, mirando en direcciones opuestas, poco después de la votación que desmembró a los Vengadores. El camarógrafo que la capturó debía de ser un auténtico temerario. Steve cogió el papel y lo arrugó en la mano. Vio la inocua cita de Wanda que habían tergiversado hasta el extremo y la ira lo invadió. Ella no había admitido una aventura, solo sus sinceros sentimientos, y esas palabras le dieron un vuelco el corazón. Sharon Carter huyó del hombre que, en su momento, significó todo para ella. Cuando se conocieron y se involucraron, todo parecía un cuento de hadas de Disney. Con el tiempo, se había convertido en la versión de los hermanos Grimm. Finalmente, le pareció una tragedia griega y no pudo soportarlo más. Sintió las lágrimas escocerle los ojos y se negó a mirar a los ojos a los demás agentes al pasar corriendo. Sharon Carter era una zorra de hierro, ¿verdad? No tenía sentimientos, ¿verdad? Los odió a todos en ese momento. Se negó a mirar atrás al hombre que tanto la había lastimado y se prometió a sí misma que ningún hombre volvería a lastimarla así. El sonido que hizo el sindicato en su aproximación final fue el sonido de la inevitabilidad. Hyperion y Power Princess emitieron un leve silbido al volar, pero el Dr. Spectrum emitió un leve zumbido. Las alas de Black Eagle emitieron un silbido más potente. La escoba encantada que Monglow montaba de lado tintineó con campanillas. Las 3 mochilas propulsoras que transportaban a los miembros no voladores eran silenciosas para lo que se considera un vehículo similar, pero eran, con mucho, los sistemas de propulsión más ruidosos. Juntos volaron como misiles contra el helitransporte de Shield, y gracias a los diminutos dispositivos de interferencia en sus muñecas, eran indetectables. Hyperion sonrió mientras se acercaban por última vez, preparándose para el impacto, pues estaba lleno de rabia y necesitaba los medios para liberarla. Mientras el helitransporte se precipitaba hacia él, extendió los puños y aceleró a toda velocidad. Rompió la barrera del sonido justo antes de atravesar el mamparo. Casi todos los que rodeaban al Capitán América cayeron al suelo cuando el gigantesco portaaviones se tambaleó, pero él mantuvo el equilibrio. Incluso mientras Hyperion atravesaba una vasta sección de la sala de máquinas, las instalaciones residenciales, el área de entrenamiento, el campo de tiro y salía por el otro lado de la estructura, el Capitán América se mantuvo en pie y observó en todas direcciones en busca de amenazas inminentes. El ataque al portaaviones lo había sacado de su estupefacción sobre Wanda, y no volvería a pensar en ella hasta mucho después. Oyó los motores al ralentí mientras los sistemas de emergencia entraban en funcionamiento. Aunque se movía a buen ritmo, ahora era todo lo que el portaaviones podía hacer para mantenerse a flote. La puerta de la oficina de Fury se abrió mientras las luces rojas se iluminaban y las alarmas sonaban por todas partes. ¿Qué demonios fue eso?, gritó Fury en su reloj comunicador. Daño directo, señor. Recibimos un impacto directo en el casco de estribor. Un proyectil desconocido salió por el castillo de proa de babor. Gritó la agente al otro lado de la línea. ¿Por qué no dejas de hablar de Marina y me dices que tenemos un agujero enorme en el portaaviones?, gritó Fury. Tenemos un gran agujero, señor, respondió el desafortunado agente. Eso es todo. Voy a matar a alguien, aulló Fury mientras Falcón, conmocionado, salía tambaleándose de su oficina. Sígueme, Nick, gritó Cap mientras corría hacia donde había oído el impacto. ¿Seguirte? Ni hablar. Sígueme tú, gritó Fury mientras corría, moviendo las piernas con furia para seguirle el paso al supersoldado. Halcón tomó vuelo y los siguió a ambos. Sharon Carter casi había llegado a sus aposentos cuando sonó la alarma, pero entonces sus aposentos dejaron de existir. Solo pudo ver una franja púrpura y dorada que atravesaba sus alojamientos y se dirigía a otro compartimento antes de que la descompresión explosiva impactara. Se aferró, raspó y arañó para sujetarse a algo. Sin embargo, el inconveniente del cuartel general de Shield era que no tenía manijas en las puertas ni otros objetos salientes. Sus uñas dejaron marcas sangrientas sobre el acero mientras era succionada fuera del agujero en el techo. No logró agarrarse a los bordes de varios otros agujeros mientras era arrastrada a través de ellos, cortándose la mano con el metal dentado en sus desesperados intentos. Finalmente, fue arrancada de la cabina presurizada del portaaviones y catapultada a varios cientos de metros de la estructura antes de que la gravedad entrara en acción.
Un grito de terror absoluto e incrédulo escapó de sus pulmones antes de darse cuenta de que acababa de exhalar su último aliento de oxígeno. Perdió el conocimiento por una combinación de terror, altitud y falta de oxígeno. Desmayándose como una belleza sureña en una película de la guerra civil. Como una muñeca de trapo, se precipitó hacia su inevitable fin, y su último pensamiento antes de que la oscuridad la envolviera fue Steve Rogers, sonriéndole bajo el sol. Aún le quedaban casi 9000 metros de caída mientras Hyperion la observaba. Su visión telescópica, más aguda que la de un águila, captó cada rasgo de su rostro mientras caía. No había placer en su rostro, pero tampoco compasión. Era una expresión desprovista de humanidad, pero parecía estar considerando un curso de acción. Hasta hacía unos momentos, todo le había parecido tan claro. Había un objetivo para su ira y el poder en sus venas le rogaba que lo destruyera. Sin embargo, cuando escuchó su grito espeluznante, algo cambió. Fue casi como si hubiera despertado un instinto a medias recordado. Un recuerdo como los que lo atormentaban en los momentos de calma. Una sensación a medias recordada del hombre que su mente le decía que debería ser. Sin embargo, él no era ese hombre. No importaba si él había tomado la decisión o si la habían tomado por él. La decisión estaba tomada, y este era él. La vio caer, casi a cámara lenta gracias a sus reflejos agudizados, y no movió una mano para salvarle la vida. Por mucho que insistieran esos recuerdos lejanos, él no era ese. Solo otra perra muerta, pensó Hyperion mientras se daba la vuelta, no era una gran pérdida. El Capitán América y Halcón se lanzaron a la batalla, viendo a innumerables agentes de S.H.I.E.L.D. siendo lanzados como muñecos de trapo. Se dirigieron directamente al hangar, al ver que había sonado una alerta roja. Vieron a la princesa poderosa abriéndose paso entre ellos con la misma facilidad con la que había atravesado la puerta del hangar. Anfibio recogió a 2 de ellos y los estrelló contra ellos mientras el demonio veloz rebotaba alrededor del hangar como un misil humano. Cuando el Capi vio que era el sindicato, se le heló el estómago. Debían de estar locos para atacar a S.H.I.E.L.D. Tenían un poder inmenso, pero S.H.I.E.L.D. no era un grupo de aficionados. Los agentes de S.H.I.E.L.D. no pestañearían antes de usar fuerza letal, y contaban con un arsenal de armamento de alta tecnología que fácilmente podría hacerlo posible. Al mismo tiempo, el sindicato era poderoso y letal. Podría costar la vida a 50 agentes de S.H.I.E.L.D. causar una baja del sindicato. Hubo una cosa que el Capitán América se dio cuenta en ese momento. La gente iba a morir y no había nada que pudiera hacer al respecto. Mientras Cap y Falcón contemplaban esta escena y Steve se daba cuenta de esto, sucedían muchas cosas. Así son las batallas y los campos de batalla. A menudo, hay tantos acontecimientos y tanta gente involucrada que, incluso después, es imposible determinar el orden real de los acontecimientos. ¿Qué evento causó otro, o incluso quién hizo qué? El estado de un campo de batalla es un estado de confusión. En este caso, ese día, la confusión reinaba. Incluso años después, tras varias investigaciones y audiencias en el Senado, la cadena de acontecimientos se volvió difícil, si no imposible, de reconstruir. Lo mejor que podemos hacer es analizar la maraña de acontecimientos que contribuyeron a la tragedia y sacar nuestras propias conclusiones. Una criatura apareció en el gimnasio de S.H.I.E.L.D., y los pocos agentes confundidos que aún permanecían allí abrieron los ojos de par en par por la sorpresa. Era una masa enorme de carne casi invulnerable conocida como el Sin Mente, y en su furia y confusión hizo lo único que sabía hacer: destruir. Jennifer Cale sabía que no podía controlar al Sin Mente, por eso abrió el portal que lo invocó tan lejos de ella como pudo imaginar. Le habían prohibido entrar en el portaaviones, pero la habían animado a destruirlo todo. No se le ocurrió una mejor manera de hacerlo. El Sin Mente atravesó pared tras pared, aplastando a los agentes. No le importaban ni sus vidas ni sus muertes, pero quienes intentaron usar sus inútiles armas de fuego contra él rápidamente encontraron a la bestia exprimiendo la sangre de sus cuerpos con sus garras increíblemente fuertes. El Dr. Spectrum voló a la sala de máquinas y usó su gema de poder para destruir todo el equipo de ingeniería que pudo. La sala se convirtió rápidamente en un caos de metralla voladora, lubricante rociado y metal chirriante. Los agentes que trabajaban allí intentaron luchar contra él, pero sus balas fueron inútiles. Los rebotes de su campo de fuerza incluso causaron algunas bajas más. Spectrum arrasó sin cesar, riendo como si estuviera jugando al frisbee en el parque. Este astuto ataque no había sido idea suya. Carecía de ideas propias, pero era bueno siguiendo órdenes. El jefe dijo que destrozarán los motores, y se negó a fallarle esta vez.
Tenía demasiado miedo de lo que sucedería si lo hacía. Formó la energía de su gema en un mazo gigantesco que no habría tenido la oportunidad de blandir con su tamaño y fuerza. Uno de los agentes no pudo evitar pensar que parecía un personaje de Final Fantasy mientras se abría paso a golpes por el ala de ingeniería. Águila Negra voló de un lugar a otro, siguiendo la información de su Palm Pilot. Colocó las cargas explosivas en varios de los puntos de tensión que el informe había aislado. No era la primera vez que el profesional James Dore se quedaba impresionado por la minuciosidad de su jefe. No se preguntaba cómo había obtenido este análisis estructural clasificado, sino que simplemente cumplía sus órdenes. Sus dedos trabajaban con la destreza de un expiloto, colocando las cargas donde causarían el máximo daño. No pensaba ni se preocupaba por las personas dentro del portaaviones. Era un objetivo, y los objetivos eran destruidos. James Dore era el tipo de piloto capaz de lanzar napalm sobre una manzana de la ciudad si alguien le decía que era la única forma de ganar. Vamos a por ellos, Sam, dijo Cap mientras cargaba contra la princesa poderosa. Tú tomas la izquierda, yo la derecha, nos vemos en el medio, gritó Sam con su habitual abreviatura de combate. Cap lanzó su escudo hacia la princesa poderosa, atrapándolo mientras continuaba su carga después de que rebotara en su escudo y de repente estaba en el aire. Una sacudida del portanaves los había lanzado a él y a la princesa por los aires, pero su extraordinario equilibrio y consciencia le permitieron convertir la desventaja en ventaja al propinarle una brutal patada descendente en el aire. La princesa guerrera inhumana dio una voltereta a través de un crucero aéreo de Shield con un tremendo estruendo, pero se levantó casi de inmediato con una extraña sonrisa en el rostro. Fue como si el ataque hubiera sido algo satisfactorio para ella. Cap la golpeó con su escudo y ella lo golpeó de vuelta con el suyo, haciéndolo volar, pero él se agarró con una mano y ejecutó una voltereta hacia atrás perfecta. Ambos adoptaron una postura de combate perfecta y se miraron a los ojos. Era una mirada de respeto mutuo, pero una que decía que la batalla debía continuar. Vamos, cariño, y te estaba esperando, ronroneó la princesa poderosa, sugestivamente. Halcón voló alrededor de Anfibio, pateando y golpeando al mutante, mucho más fuerte, con una ráfaga de movimientos característicos de su estilo de lucha aéreo. Ala Roja revoloteó para distraer al respirador de agua, y Sam le dio justo en la mandíbula con una patada que le devolvió sus 100 kilos de peso. Cuando esa misma sacudida hizo que Anfibio perdiera el equilibrio, Halcón no se vio afectado y se abalanzó sobre el pecho de Kingsley Rice con ambos pies como Bruce Lee en una película de Kung Fu. Oyó una costilla romperse al usar sus propulsores a reacción para añadir más fuerza al golpe, pero aún así cayó con un brutal hacha doble en la cara. Pensó que el mutante estaba fuera de combate, pero un brutal puñetazo lo envió volando por el hangar. Sam aún estaba dolorido por la paliza que recibió en Seattle, y al chocar contra la inflexible pared de hierro, lo único que pudo hacer fue mantenerse consciente. Mientras se tambaleaba hasta ponerse de pie, su enemigo todavía estaba de rodillas, escupiendo sangre en la cubierta y agazapado detrás de un avión espía que lo protegía del fuego de los agentes siempre presentes. Odio este trabajo, murmuró Falcón. Nick Fury abrió fuego con un rifle de asalto que le había quitado a un agente caído y disparó infructuosamente a Speed Demon. Aunque el veloz matón no era ni de lejos tan rápido como las balas de alta velocidad, era mucho más rápido de lo que Fury podía mover con el dedo en el gatillo. Las ráfagas marcaron cada superficie del hangar mientras los demás agentes caían en posición de tiro boca abajo e intentaban inmovilizar al sindicato. Eso fue antes de que el portaaviones se tambaleara como un ascensor con un cable roto y comenzara a descender rápidamente hacia el horizonte de Nueva York. Fury rugió con rabia ciega mientras soltaba su rifle y sacaba una granada de conmoción. Quitó la anilla con los dientes y la lanzó al cuerpo a cuerpo, haciendo que el corazón de Steve diera un vuelco mientras saltaba a cubierto y colocaba su escudo entre él y la granada. La explosión resultante sacudió el hangar y dejó fuera de combate a Power Princess y a Mivian. Steve no se movió durante varios minutos porque la explosión había ocurrido a menos de 5 pies de él y lo había arrojado más de 20 pies. Fury no tenía idea de lo que esa victoria terminaría costándole. Nadie había notado a Golden Archer, pues había llegado disfrazado de agente de Shield. Señaló al sindicato a modo de advertencia cuando la gente le lanzaba miradas interrogativas a él o a su mochila propulsora, y se unió a los agentes en su contraataque fallido. Todo para este momento, tan meticulosamente planeado. Insistió en que podría haberlo abatido con una flecha, pero al jefe no le gustó el plan. Golden Archer era un tirador excelente, pero no era Ojo de Halcón.
El jefe quería un 100% de probabilidades de éxito, y eso solo significaba una cosa: entrega en mano. Todo estaba planeado para este fatídico momento. El asalto, la desactivación del portaaviones, incluso Hyperion, asegurándose de que su ataque inicial dejara a Fury ileso. Todo para que Golden Archer pudiera estar al alcance de Nick Fury. Para el observador externo, debió parecer que el agente detrás de Fury simplemente usó su mano para estabilizar al viejo héroe de guerra tras otra sacudida, pero como solía suceder, la realidad era muy distinta. Esa mano estabilizadora llevaba un brazalete que liberaba una aguja, inyectando una solución. Dicha solución contenía toxinas altamente ilegales, pero cualquier investigación habría demostrado ser prácticamente inofensiva para un ser humano. Un ser humano normal, claro está. En realidad, la mayoría de ellas se habrían considerado una antitoxina. La mezcla no era muy diferente de las inyecciones de atropina que los soldados usaban para combatir agentes químicos. Sin embargo, el agente químico que estaba diseñado para combatir era lo único que mantenía a Fury con vida. Cuando la aguja impactó, se firmó la sentencia de muerte de Nick Fury. Mientras un ojo se abría de par en par, conmocionado y consternado por la sensación que lo invadió, el cuerpo de Nick Fury se inundó con la cura para la fórmula del infinito que lo había mantenido eternamente joven. Nick Fury cayó entre una multitud de agentes atónitos que apenas notaron que uno de los suyos salía volando con una mochila propulsora. Mientras Golden Archer alzaba el vuelo, presionó el botón que activaba 8 buscapersonas, ordenando al sindicato, sin rodeos, que se largaran de allí. Archer estaba decidido a hacerlo. No solo porque era lo que le habían ordenado, sino porque era una idea genial. Acababa de asesinar al líder de la agencia de inteligencia más importante del mundo y no quería quedarse esperando hasta que descubrieran lo que ya sabía. Nick Fury estaba muerto. Uno de los buscapersonas no sonó, porque el dispositivo destrozado que yacía junto al cuerpo destrozado de Anfibio jamás volvería a emitir un solo sonido. Su dueño tampoco. Bajo las olas, si alguien hubiera podido oírlo, gritos telepáticos de rabia y dolor llenaron las capas de la vida marina. Durante las siguientes semanas, ballenas varadas plagarían la costa atlántica. La ironía que nunca se sabría era que Rice había decidido que esta sería su última misión. Al igual que su homólogo en otra tierra, el mutante estaba harto de luchar por una causa que no comprendía ni aprobaba. Harto de ser utilizado, iba a partir hacia alta mar con la conciencia tranquila y la sensación de haber cumplido con su deuda con su misterioso benefactor. Eso nunca sucedería, pues Kingsley Rice murió boca abajo en la cubierta del hangar del helitransporte de Shield. La princesa poderosa, con su distintivo uniforme púrpura hecho jirones y sus magníficos pechos al descubierto, acababa de voltear al aturdido Capitán América cuando sonó su busca. Se dio cuenta de que no tenía mucho tiempo, así que le quitó la máscara. Su rostro era tal como lo había imaginado. Fuerte pero gentil, inquebrantable pero atractivo. Era un buen rostro. Besó sus labios, inconscientes e insensibles, y con la misma rapidez, se alejó volando. Por fin tenía respuesta a las preguntas que la atormentaban. Sin embargo, no sentía ningún reparo en dejar a este hombre a su suerte a bordo de un portaaviones infernal escorado. Había sobrevivido 80 de los años más turbulentos de la historia mundial, y sabía que también sobreviviría a esto. En su mente, y en su experiencia, no había nada que pudiera detener el destino ni interferir con él. Tendría al Capitán América. Para ella, era un hecho. Por lo tanto, no había nada de qué preocuparse. Mientras la sucesión de explosiones sacudía el Helicarrier, destruyendo cualquier esperanza de que se hubiera estabilizado, el Crimson Cole observaba desde la ventana de su oficina en el rascacielos con una sonrisa de satisfacción. Sabía, sin lugar a dudas, que su plan había funcionado a la perfección. Sin embargo, no se detuvo demasiado tiempo, pues necesitaba apartar la vista de la ventana. Siempre había más trabajo que hacer, y no había tiempo para pensar en triunfos cuando le aguardaban más desafíos. Como siempre ocurría en días como este, un héroe emergía del lugar más inesperado. El agente Salvador Gerardo había tenido uno de los trabajos más aburridos de Shield hasta ese día. Pilotar el Helicarrier era la máxima expresión de la redundancia de pulsar botones. Navegado principalmente por computadoras y conducido por robots, su trabajo había consistido en sentarse a tomar café todo el día. Pero en medio de una crisis, cuando todos los demás en el puente huyeron tras la furiosa criatura descerebrada que destrozó el compartimento, Salvador hizo honor a su nombre. Vio que el Helicarrier se dirigía hacia Manhattan, y que nada detendría el descenso de la enorme aeronave.
Al comprobar que el sistema de navegación estaba inactivo y que los robots funcionaban mal, apagó la red eléctrica con una multiherramienta en el bolsillo. Utilizó los controles manuales, que la mayoría de los operadores habían olvidado cómo usar, y tomó el control él mismo. Incluso con la movilidad limitada y los motores destrozados, con solo generadores antigravedad para evitar que el portaaviones se desplomara como una roca, durante 15 minutos Salvador fue el mejor piloto del mundo. Dirigió los restos flotantes hacia la costa de Jersey. Habiendo crecido en la zona y sabiendo que había un enorme vertedero de basura donde podrían desembarcar con seguridad. Con seguridad, por supuesto, para la gente de abajo. Salvador no se hacía ilusiones sobre su propio destino. Es en momentos como esos, cuando los hombres piensan en sus semejantes antes que en sí mismos, que el único rayo de luz puede verse en la oscuridad del campo de batalla. Salvador Gerardo salvó las vidas de cientos de miles de personas en Manhattan ese día, y nadie jamás sabría su nombre. Abrió los ojos, esperando una escena distinta a la que se desplegaba ante ella. Sabía lo que había sucedido. El dolor en sus manos le decía que no había sido un sueño. Sabía que debería estar muerta, y había abierto los ojos esperando las llamas del infierno y al diablo sonriente esperando recompensar lo que había hecho en nombre de su país. Pero al abrir los ojos, vio árboles que se extendían infinitamente hacia el cielo. Vio un cielo azul sin rastro de la lucha que la había arrancado tan brutalmente de la relativa comodidad de su rutina diaria. Seguramente esto no podía ser el cielo, porque un lugar como ese no estaba destinado a ella. Seguramente no podría ser salvada. No podría haberse salvado a sí misma. Steve no podría haberla salvado. Nadie podría haberla salvado, mientras ese último recuerdo abrasador o la caída interminable se apoderaban de su corazón. Sin embargo, al incorporarse, otro recuerdo se apoderó de su mente. Era algo que sentía, más que oía o veía. Un par de brazos fuertes que la detenían lentamente en su caída. La sensación de flotar, luego de volar. Una voz de grava pronunciando palabras aterciopeladas, y un aterrizaje suave sobre la hierba tierna. Mientras miraba sus manos sangrantes y aceptaba el hecho de que no estaba muerta, la agente Sharon Carter recorrió con la mirada el pantano de Nueva Jersey donde la habían depositado y se preguntó si existían ángeles guardianes. No tenía ni idea de que, no muy lejos, un hombre que no era un hombre volaba hacia su propio destino. Miró hacia adentro y no le gustó lo que vio. No le gustó en absoluto. El impacto de la colisión fue lo que finalmente sacó al Capitán América de su estupor. Falcón lo había estado sacudiendo, revisándolo de sus heridas mientras el Helicarrier se estrellaba contra el vertedero de Nueva Jersey y se aplastaba como una lata de cerveza. Falcón había visto huir a los miembros del sindicato, pero había preferido salvar a su amigo en lugar de perseguir a sus enemigos. El Capitán América y Falcón estaban uno al lado del otro mientras miles de toneladas de combustible de avión se incendiaban, convirtiendo el cuartel general de SHIELD en un infierno abrasador. Fue en esta visión del infierno que el Capitán América despertó, pero un observador externo no habría podido decir que estaba inconsciente momentos antes por la rapidez con la que entró en acción. «Tenemos que salvarlos, Sam», gritó Cap, al ver seguridad justo afuera de la puerta del hangar. «Tenemos que salvar a todos los que podamos». Falcón agarró a dos agentes caídos y los sacó volando por la puerta del hangar. El Capi cargó a Nick Fury en brazos y les gritó a los agentes que agarraran a sus camaradas caídos. No cuestionaron la orden ni por un minuto, ni pensaron en salvarse porque el cuartel general podría explotar en cualquier momento. El Capitán América les había ordenado que agarraran a sus compañeros con una fuerza de mando que no podían rechazar, incluso si su instinto de supervivencia les gritaba que hicieran exactamente lo contrario. Para cuando Falcón regresó al hangar para agarrar a otro agente, el Capitán América ya había salido del hangar. Falcón vio el cuerpo caído de Anfibio, sin saber si estaba vivo o muerto, y supo que el Capi no aprobaría dejarlo atrás. Sin pensarlo dos veces, recogió el cadáver de Kingsley Rice y se reunió con Redwind en el aire relativamente limpio del vertedero. Tosió y expulsó una mucosidad negruzca de sus pulmones mientras se acomodaba en la basura. Su cabeza daba vueltas y solo tuvo tiempo de decir una cosa más antes de que los vapores tóxicos que inhaló en el Helicarrier en llamas lo robaran del conocimiento. «Realmente odio este trabajo», tosió Falcón mientras caía en la basura. El Helicarrier explotó en una tremenda bola de fuego, incendiando todo el vertedero. El Capitán América corrió por el páramo ardiente y apestoso mientras bomberos, paramédicos y policías con aspecto desconcertado corrían en todas direcciones.
Hubo momentos en los que ni siquiera él sabía qué hacer, y fue en esos momentos cuando sus instintos tomaron el control y lo pusieron en movimiento. Toda la escena parecía sacada de una pesadilla. Agentes de Shield, heridos y moribundos, estaban esparcidos dondequiera que encontraran un lugar relativamente limpio para comenzar el tratamiento. En medio de un vertedero en llamas, eso requería transportarlos por un terreno vasto y traicionero. Ahí fue donde el Capitán América intervino. Cargó a otro agente en un portabebés y corrió con él, saltando sobre la basura en llamas e intentando no pensar demasiado. En esta ocasión, el pensamiento era el enemigo. Más tarde habría tiempo suficiente para reflexionar sobre el hecho de que este había sido otro desastre del que él salió ileso mientras que tantos otros no. Más tarde habría tiempo suficiente para pensar en los que no lograron salir antes de que explotara. Más tarde habría tiempo para pensar en Sharon, cuyo paradero seguía desaparecido. Más tarde habría tiempo de sobra para llorar. Nick y el halcón no se habían movido, simplemente yacían desatendidos porque habían sido tratados y estabilizados. Había agentes con quemaduras de tercer grado y extremidades amputadas que acaparaban toda la atención de los paramédicos en ese momento. Una flota de ambulancias trasladaba los casos más graves, y helicópteros de emergencia comenzaban a descender sobre el lugar. El Capitán América no se preocupó por nada de eso. Era trabajo de otros. El suyo era sacar a la mayor cantidad de gente posible del vertedero en llamas. Así que volvió a entrar una y otra vez, mientras sus pulmones mejorados comenzaban a debilitarse por los gases tóxicos. Finalmente, tras innumerables intentos de entrar, salió a trompicones con una agente sobre el hombro. Jadeaba, apenas podía respirar. El mundo se tambaleó cuando un bombero incrédulo le quitó a la agente de los brazos y vio cómo el Capi se balanceaba como un boxeador atontado. Cayó de rodillas y puso los ojos en blanco. Sintió como si sus pulmones se hubieran llenado de hormigón húmedo. Médico. Que venga un maldito paramédico para Cap. Gritó el bombero con un marcado acento de Nueva Jersey. No tosió Cap, obligándose a ponerse de pie y a regresar corriendo más rápido de lo que nadie podría detenerlo. El mundo se expandía y contraía como un caleidoscopio mientras exigía a su cuerpo mucho más allá de lo que Dios le había diseñado. El suero en sus venas combatía las toxinas de sus pulmones mientras sus piernas movían con dificultad. Saltó sobre una pila de latas de aluminio en llamas, en una condición en la que la mayoría de los hombres ni siquiera podían caminar. El último montón de basura que necesitaba trepar, pero llegó a los restos en llamas del Helicarrier una vez más. Corrió a través de un muro de llamas, bloqueándolo con su escudo. Oyó una voz débil que lo llamaba y finalmente vio al hombre luchando por la vida. Lo cargó sobre su espalda y lo arrastró lentamente a través del paisaje infernal del vertedero. Si tan solo pudiera salvar una vida más, se repetía a sí mismo, entonces podría descansar. Entonces podría dejarse caer al suelo y dejar que los bomberos y los paramédicos hicieran el resto. Volvió corriendo 5 veces más, diciéndose cada vez que era la última vez. El Capi se negó a recibir tratamiento, incluso después de desplomarse. Tuvieron que sujetarlo para que no volviera a arrastrarse al vertedero tras su caída. Tras respirar oxígeno puro durante un breve periodo, se sintió mucho mejor. Reflexionando, debería haberle pedido una máscara protectora a uno de los bomberos. Poco después, los Vengadores llegaron del cielo como ángeles. Iron Man y el Caballero Negro combatieron el fuego con pulverizadores especiales de espuma ignífuga que habían instalado en sus armaduras. La Capitana Marvel exploró las llamas en su forma holográfica y le dijo a Quasar dónde estaban los supervivientes. Wendell usó sus poderes para crear camillas cuánticas y sacar a cientos de supervivientes más de los que el Capi jamás podría imaginar. El Hombre Maravilla destrozó los restos del Helicarrier con las manos desnudas, ignorando las llamas que habrían vaporizado la carne de un hombre normal. Durante todo esto, la avispa permaneció con el Capi, preguntándole constantemente si estaba ileso y expresándole lo feliz que la hacía saber que lo estaba. Se obligó a ponerse de pie mientras intentaba inhalar oxígeno puro, pero irónicamente, no habría podido hacerlo de no ser por el brazo que rodeaba los hombros de la pequeña heroína. Ella lo abrazó con fuerza, sin importarle que oliera a sangre, vísceras y basura quemada. Todos estábamos muy preocupados por ti, Steve, dijo Janet, abrazándolo con fuerza por la cintura mientras él inhalaba oxígeno. Todos esperábamos cada día que volvieras con nosotros. Supongo que esta no fue la mejor entrada. Tosió Cap débilmente. No importa. Nos alegra que hayas vuelto. No he vuelto, Han, dijo Steve con voz áspera. Nada ha cambiado.
Mi renuncia sigue en pie, aunque no sepa dónde estoy. Steve volvió a caer de rodillas y Janet lo abrazó por los hombros. Le tomó la cabeza entre los pechos y lloró mientras contemplaba la masacre a su alrededor. Se suponía que era una heroína, pero todo esto la había abrumado. Le recordaba muchísimo a los escombros de la mansión de los Vengadores tras el asedio de los Maestros del Mal. Mónica le había contado, años después, que había encontrado al Capi llorando entre los escombros. A Janet le costó creerlo entonces, y le costó aún más creerlo ahora que veía la furiosa determinación grabada en su rostro. ¿Por qué le seguía pasando esto? Era uno de sus amigos más antiguos, y ella podía llorar por él, aunque él no llorara por sí mismo. Voy a por ellos, jadeó Capitán. Janet solo lo entendía porque lo tenía tan cerca. Voy a hacerles pagar por esto. Janet Van Dyne lo oyó y no lo dudó ni un instante. Conocía a este hombre al que abrazaba tan bien como a cualquier otro en su vida. Conocía su valentía y su ingenio. Conocía su intensidad y su tenacidad. Sabía que, una vez que se proponía una misión, nada ni nadie podía detenerlo. Nada podía disuadirlo y nada podía convencerlo. Pero si mirábamos más a fondo, al secreto que guardaba en su alma, las palabras no la consolaban tanto como la aterrorizaban. Steve Rogers entró en un campo de batalla familiar. El Hospital Monte Sinai fue uno de los varios hospitales de la zona que se inundó con la legión de agentes de S.H.I.E.L.D., pero parecía volver a ser un lugar importante para el Capitán América. Fue allí donde luchó con su vida, allí donde Rachel luchaba con la suya, y ahora donde parecía que Nick Fury terminaría sus días. Lo curioso de los campos de batalla es que podían parecer los lugares más inofensivos. En las películas de guerra siempre parecían infiernos bombardeados, pero esa era a menudo la representación de hombres que solo habían visto lo que quedaba después de la batalla. El Capitán América había luchado en campos de batalla en el Pacífico que eran islas paradisíacas, observando aves exóticas piar alegremente en los árboles y pequeños mamíferos aparearse en la hierba mientras los hombres se arrastraban por la hierba alta con la muerte en sus mentes. En Francia, había estado en paraísos invernales que habrían sido excelentes estaciones de esquí en otras circunstancias, solo para correr bajo una lluvia de balas poco después. Los peores campos de batalla eran las calles abarrotadas. Mujeres de la mano de sus hijos corriendo entre montones de despojos humeantes, mientras las balas reinaban por doquier. Si bien los campos de batalla no siempre eran feos, las batallas casi siempre lo eran. Falcón iba a estar bien. Ni siquiera lo iban a tener en observación durante la noche. Su inhalación de humo había sido más grave desde que volaba alto en lugar de agacharse como el Cap, pero probablemente le darían el alta antes de que terminara el día porque necesitaban la cama para los demás pacientes. Había sido una escena incómoda en esa habitación, reunidos alrededor de la cama de Falcón. Falcón no había querido estar allí, y los Vengadores reunidos parecían no saber qué hacían allí. Intercambiaron palabras superficiales hasta que el Capitán América finalmente salió de la habitación. No podía soportar estar allí ni un momento más. Solo Wendell salió tras él. De alguna manera, Steve sabía que tendría que soportar la compañía. El Capitán América y Quasar caminaron por el pasillo hacia la habitación de Nick sin decir palabra. De alguna manera, no hacían falta palabras. El soldado tuerto que yacía en esa cama de hospital había formado parte de sus vidas, y ambos comprendían por qué el otro quería verlo. Tenía sentido que lo vieran juntos. Habían oído lo que les habían dicho los médicos, pero ninguno lo creería hasta verlo con sus propios ojos. Nick Fury, según los médicos, se estaba muriendo rápidamente de viejo. Al entrar en la habitación, pasando junto a una enfermera que miraba la puerta como si fuera la entrada a una casa embrujada, se les encogió el corazón. El cabello de Nick Fury se había vuelto completamente blanco. No gris, sino tan blanco como las rayas pálidas de una bandera estadounidense recién estrenada. Su piel, antes solo con las patas de gallo, ahora parecía pergamino. Seguía siendo musculoso, pero esos músculos parecían tener una curiosa suavidad que antes no tenía. Aparentaba unos 60 años. Si eso hubiera sucedido en tan pocas horas, ¿cuánto tardaría en parecer 80? Está descansando y dijo tímidamente la enfermera detrás de Capitán. ¿Estará bien? Le preguntó Quasar, algo ingenuamente. Niño, graznó Fury, abriendo los ojos de golpe. ¿Eres tú? Estoy aquí, Nick, dijo Capitán Quasar también. El maldito niño, líder de los Vengadores, no supera eso a todos, divagó Nick. Hola Nick, logró decir Wendell. ¿Cómo estás, viejo caballo de guerra? Preguntó Capitán. Un poco mayor, dijo Nick con voz débil. Supongo que tenía que pasar en algún momento.
Voy a encontrar quién te hizo esto, Nick, prometió Capitán. Voy a hacerles pagar por todos los hombres buenos que murieron hoy. Voy a averiguar cómo lo hicieron y cómo revertirlo. No dudo ni un instante de ti, tosió Nick. Me dan pena esos inútiles, siguiéndoles la pista. Los Vengadores harán todo lo posible por usted, Coronel Fury, añadió Quasar, quien nunca se había sentido lo suficientemente familiarizado con Fury como para usar su nombre de pila. Ya contacté con Hank Pym, y él consultará con sus médicos sobre la toxina que le administraron. No lo necesitaríamos, si aún tuviéramos el laboratorio de Shield, jadeó Nick. Estos cabrones sabían lo que hacían y a quién perseguían. El Capi asintió en silencio, consciente de la incapacidad del sindicato para coordinar un asalto tan sofisticado por sí solo. Era demasiado audaz. Esto tenía la huella de la capucha carmesí por todas partes, aunque la identidad del hombre seguía siendo un misterio. Lo había golpeado de nuevo, y con fuerza. Estaba cansado de que lo golpearan, y estaba más que listo para contraatacar. No solo por Nick, no solo por los Vengadores, no solo por los agentes de Shield, Rachel ni por ninguna de las demás víctimas de la guerra privada. Iba a contraatacar por sí mismo. Quienquiera que llevara la capucha carmesí esta vez, se había equivocado de enemigo. Steven Grant Rogers. Cap, murmuró Nick débilmente. ¿Qué pasa, Nick? Preguntó Cap, acercándose para poder oírlo. ¿Recuerda Bastogne?, susurró Nick mientras se agarraba el antebrazo. Nunca olvides, Bastogne. Para mí, fue casi ayer, dijo Cap con una delicadeza inusual mientras apretaba la mano sobre el agarre de Fury. Quasar observaba incómodo, sintiéndose casi como un intruso. El Capitán América era la leyenda viviente de la Segunda Guerra Mundial. La encarnación del espíritu de lucha de la nación. Nick Fury era la representación casi eterna de la realidad de la guerra. El joven pertenecía a una generación completamente distinta a la de estos dos guerreros canosos. Ambos eran mayores que su querido padre fallecido. Los escuchó hablar de tiempos anteriores a su nacimiento con asombro y una tristeza más profunda de lo que jamás hubiera imaginado. Quasar era el protector del universo, pero estos hombres se habían dedicado a proteger solo una pequeña parte. Al escucharlos hablar de ello, se dio cuenta de que eso no lo hacía necesariamente más fácil. Diciembre de 1944. El frío se podía sentir en sus huesos. La 101 División Aerotransportada se había lanzado en paracaídas sobre Normandía, pero esa había sido la última vez que estuvieron en el aire. El resto del tiempo había sido una marcha larga y dura. Había buenas noticias que los impulsaban a seguir adelante. El general Erwin Rommel había instigado un complot para asesinar a Adolfo Hitler, y aunque fracasó, les había costado a los alemanes su mente militar más brillante. Poco después, la resistencia francesa, reforzada por la invasión aliada, inició un sangriento levantamiento contra el régimen de Vichy. Durante 6 meses, las águilas gritonas de la 101 lucharon a diario en el avance hacia la línea Sigfrido, liberando Francia kilómetro a kilómetro. A veces parecía que solo lo hacían granja por granja. Llegaron a la línea en septiembre, pero para entonces ya había llegado un frío glacial. Luego, en diciembre, se desató el infierno. La historia la llamaría la Batalla de las Ardenas, pero lo único que sabían las tropas apiñadas en el gélido desierto era el nombre que había sido garabateado en su mapa. Ese nombre era Bastogne. Dime otra vez lo que les dijo el general. Rió Nick Fury. Nueces, respondió el Capitán América, intentando contener la risa, pero sin éxito. El comandante de la 101 había recibido un mensaje de los alemanes detallando sus condiciones de rendición. Sin duda, esta era una situación donde la rendición estaba justificada. Sin embargo, les había enviado una respuesta de una sola palabra que desconcertó a los traductores alemanes. Probablemente aún estaban intentando descifrarla. Mientras tanto, el Capitán América, Bucky y los comandos aulladores estaban entre los soldados rasos, arrodillados en posiciones de combate improvisadas y trincheras, intentando calentarse como podían. Los soldados rasos se enteraron de lo que había dicho su comandante y todos rieron, sabiendo que era exactamente lo que él hacía. Exactamente como toda su unidad, hasta la última compañía y pelotón. Si los alemanes querían ganar, les harían trabajar duro. Les harían pagar con sangre y huesos. Todos parecían tener frío y sentirse miserables a pesar de reír. Como todos los demás en el perímetro de combate, vestían chaquetas de campaña verde oliva y 2 pantalones metidos en las botas. Bucky casi parecía un niño listo para jugar en la nieve. Si iba a hacerlo, había elegido el lugar correcto. La nieve se extendía ante ellos en todas direcciones.
Sin embargo, el único lugar al que conducía esa llanura nevada era a las posiciones alemanas. Los aliados se habían adentrado demasiado en los territorios alemanes, y estos habían organizado un enorme contraataque para rodear a la 101 con una jaula de tanques y artillería. Era la situación más desesperada que uno pudiera imaginar al entrar en una guerra. Una situación a la que los soldados rusos en el frente oriental se habían enfrentado una y otra vez. Sin comida, con poca agua aparte de la que se podía obtener de la nieve derretida. Frío, miserable, aislado de todo suministro o refuerzo. Fue allí donde el Capitán América comprendió lo que era ser un soldado de infantería. Frío, hambre, abandonado, olvidado y completamente solo. Aún así se rieron. ¿Qué podía hacer que hombres como estos, en la situación más desesperada de sus jóvenes vidas, se rieran del rostro amenazador de la muerte, que les acechaba desde los cráteres de las bombas y les rugía desde el estómago? Era algo que quienes nunca se han enfrentado a momentos así jamás comprenderán. No era despreocupación y arrogancia, pues hombres como ellos no sobrevivían mucho tiempo en la guerra, por mucho que pareciera en las películas. Era esa sensación, tan intangible, de que ya lo habían hecho antes y de que podían volver a hacerlo. Estos fueron los hombres que invadieron el día D, se abrieron paso a través de los setos y no permitieron que ni los blindados ni los campos de minas detuvieran su avance constante. Les habían dicho, a cada paso, que podían ganar y que todo lo que hicieran contribuiría a esa victoria final. Sobre todo, y lo más importante, les habían dicho que, una vez hecho el trabajo, podrían volver a casa. Aparte de eso, solo había una razón por la que estos hombres podían estar tan animados. Después de todo, no era un día cualquiera. Era Nochebuena. Arrodillados en la nieve, los maltratados bastardos de Bastogne se sentaron bajo la estrella de Navidad y se burlaron de los alemanes en la oscuridad, desafiándolos a hacer lo peor. Más tarde esa noche comenzó de nuevo el bombardeo de Bastogne. El traqueteo de las ametralladoras y el silbido de los proyectiles competían por la atención con las terribles explosiones de las bombas al estrellarse. Todos habían buscado el refugio que podían, haciendo todo lo posible por esperar el bombardeo mientras se aseguraban de que los alemanes no pudieran acercarse sigilosamente a sus posiciones. El Capitán América corría de una posición a otra, asegurándose de que todos estuvieran bien y no en una situación que no pudieran controlar. El rugido del bombardeo era tan peligroso para la mente como para el cuerpo. Lo había visto demasiadas veces. El terrorismo siempre había formado parte de la guerra cuando se trataba de asediar. El ejército atacante cometía atrocidades para minar la moral de sus oponentes. Los mongoles una vez catapultaron cadáveres infectados con peste a una fortaleza que no podían tomar por la fuerza, y ese fue el primer uso registrado de armas biológicas. Los romanos llevaron a cabo ejecuciones masivas y demolieron ciudades piedra a piedra, salando la tierra para que los cultivos nunca volvieran a crecer allí. En la era moderna, sin embargo, el terror podía caer del cielo. Empaquetado en pequeñas cápsulas metálicas, arrojado al accionar un interruptor por hombres con miradas vacías e insensibles. Presionaron sus interruptores y Bastogne ardió. Necesitamos más hombres en el muro occidental. Le gritó Fury a Cap mientras el supersoldado corría de una trinchera a otra. Los alemanes están avanzando, intentando abrirse paso. No tenemos más hombres. Gritó Cap, con la voz casi perdida entre la cacofonía de explosiones. Sí lo hacemos. Gritó Fury. Dentro del perímetro. Ya hemos atrapado a todos los cocineros, operadores de radio, mecanógrafos y traductores. Gritó Cap, abriéndose paso entre la nieve. Tenemos soldados de infantería, dijo Fury con solemnidad. No, dijo Cap, negando lo que Nick estaba sugiriendo. Es la única manera. Graznó Fury. No. Gritó Cap con más énfasis. Eres el único que puede hacerlo. Le gritó Nick mientras el supersoldado corría a otra posición de combate. Lo sabes. Sabes lo que hay que hacer. Dentro del búnker, Bucky animaba a las tropas, empuñando su Colt 45 en un puño y mirando por la rendija de la ametralladora con una mirada de determinación sombría. Buck tenía barba de las 5, como todos los demás jóvenes. Era asombroso lo poco que parecía un niño. Estaba a punto de cumplir 18 años allí, en los campos de batalla de Francia. ¿Cuántos años habían pasado desde que ese joven descubrió su identidad y cambió su vida para siempre? ¿Conocen ese viejo dicho de que no se debe disparar hasta que se les vea el blanco de los ojos? Les gritó Buck a las tropas. Olvídense a esa porquería. En cuanto vean a Fritz asomar su cabeza puntiaguda por detrás de un montón de nieve, le van a volar la cabeza. Sé que lo voy a hacer.
Estoy harto de estos alemanes y les voy a enviar a todos un poco de alegría navideña con camisa de acero. El rugido surgió de las tropas y Steve sonrió. Parecía que el joven había aprendido más de él que solo cómo golpear a un espía con un karate o ejecutar una voltereta hacia atrás perfecta. James Buchanan Barnes ya no era solo una mascota con un uniforme colorido. Era un soldado de pies a cabeza, y los demás soldados le respondían no porque fuera un dechado de perfección como el Capi, sino porque era igual que los demás. Solo otro Joe haciendo lo que tenía que hacer para sobrevivir a una pesadilla viviente que a los políticos les gustaba llamar guerra. El Capi vio el trozo de papel tirado cerca del equipo de Bucky. Era una carta que decía escribirle a Jackie. La tiró en cuanto comenzó el bombardeo, y no le dio ni un segundo pensamiento. Como todo en una guerra, incluso el amor se descartó en el instante en que empezaron las bombas. Cab los miró a todos y se sintió muy viejo. Demasiado viejo para ser un hombre de 20 y pocos años. Los soldados que lo rodeaban no habían perdido la esperanza en esta situación desesperada, así que ¿cómo iba a hacerlo él? Estaban todos tan cansados, tan harapientos y tan valientes. Aún así, había una carga que él cargaba y ellos no. Eso había sido evidente desde el día de creían en él y dependían de él para sanar sus espíritus rotos, y sin embargo, ¿quién estaba allí para sanar el suyo? Lo que se le había pedido, lo que se les había pedido a todos, era algo que no debería pedírsele a nadie. Lo sabía, pero no podía dejar que lo vieran. Tenía que ocultar sus miedos, dudas y aprensión bajo su máscara azul. Fracasar en esto sería desastroso, y esa era la carga que había llevado cada día desde que el profesor Erskine murió en sus brazos. Tengo que entrar al perímetro, Buck, le dijo capitán. Volveré con refuerzos. Mantén la posición y no dejes que los Jerry se apoderen de esta ciudad. Bucky lo miró confundido. ¿De dónde vas a sacar más tropas? ¿Le vas a dar fusiles al Estado Mayor del general? Preguntó Bucky con sarcasmo. La única respuesta de Cap fue una expresión triste. No, dijo Bucky tan silenciosamente que casi lo articuló. Cap asintió. No puede ni de ninguna manera, Cap. Dijo Bucky. No tengo elección, dijo capitán. Ninguno de nosotros la tiene. Mientras Cap se acercaba a la tienda, el coronel Kinnard se quedó afuera, con un aspecto casi tan malo como el de algunos de los hombres en la línea de fuego. Parecía como si no hubiera comido ni dormido desde septiembre. Tenía ojeras bajo las ojeras, bajo los ojos inyectados en sangre que lo miraban fijamente. La carga del mando era mucho mayor de lo que se mostraba en las películas, al menos para los hombres a quienes les importaba. Cap no lo saludó, pero no por falta de respeto. No había saludado a un oficial superior desde Normandía, y ninguno de ellos le había dicho nada. A veces se preguntaba por qué. No tiene por qué hacer esto, capitán, insistió el coronel. Lo sé. Dijo capitán. Si no lo hago yo, ¿quién lo hará? El coronel suspiró profundamente y se dio la vuelta mientras Cap entraba en la tienda. Tenía que mantener la compostura y la barbilla alta. Tenía que evitar que sus sentimientos se le reflejaran en los ojos. A los hombres allí no les interesaba Steve Rogers, ni su compasión, ni su piedad. Necesitaban ver al Capitán América. El centinela de la libertad. La leyenda viviente. El supersoldado que en el fondo todos querían ser. Tenía que invocar a este hombre, crearlo de la nada, porque no existía en la realidad. Tenía que convertirse en este hombre, al menos en su mente, para cumplir con su deber. Hola, soldados, dijo Cap al entrar en la tienda. No se molestó en preguntar cómo estaban, porque lo sabía con solo mirarlos. La sinfonía de voces que los saludó hizo que su corazón, abatido por el dolor, se elevara momentáneamente. Todos gritaron de sorpresa al verlo. Algunas voces estaban llenas de amor y admiración, algo que no se habría oído si Rita Hayworth hubiera entrado en la tienda. Después de todo lo que habían pasado, estos hombres lo querían como a un hermano. Lo habían aceptado como uno de los suyos y le habían dado un lugar especial. ¿Cómo se sentirían si supieran que bajo todos esos músculos se escondía un flacucho debilucho llamado Steve, cuyo corazón sangraba ahora más que los cuerpos de los hombres que lo precedían? Porque esta era la tienda de los que los médicos habían llamado heridos que caminan. Hombres que ya habían cumplido con su deber. Hombres que ya lo habían dado todo en el campo de batalla y que quedarían marcados para siempre por la experiencia. Apenas podía mirarlos. Al hombre más cercano le faltaba un ojo y tenía un fajo de gasa metido en el cráter de la cara. Otro tenía la cara entera envuelta como Lon Chaney en el hombre invisible. ¿Quién sabe qué habría allí debajo? A otro le faltaba una mano a la altura de la muñeca. Otro tenía un pie elevado. Le faltaba parte.
Cómo estos hombres podían ser considerados heridos que caminan era algo que ni se imaginaba. Había sentido el dolor de las heridas en Normandía y en otros lugares, y tenía las cicatrices que lo demostraban. Pero nunca había sido tan herido como estos hombres. Sin embargo, su espíritu seguía intacto. Lo sabía. Podía verlo como una chispa dentro de todos ellos. De él dependía avivar esa chispa hasta convertirla en una llama. Eran quizás unos 30 en total, y todos lo admiraban. Solo quería decirles a todos que estoy orgulloso de ustedes. Estoy orgulloso de todo lo que han hecho. Me alegra mucho haber tenido la oportunidad de conocerlos, y de luchar con ustedes, dijo Kat con sinceridad. También estoy aquí, para traerles malas noticias. ¿Qué pasa, capitán? Preguntó un soldado con el brazo en cabestrillo. Los alemanes están preparando un asalto masivo contra el muro occidental. No tenemos suficientes hombres para defenderlo sin dejar a los demás bandos desprotegidos. Si atraviesan el perímetro, se acabó. Oh Dios, jadeó un hombre con las nalgas envueltas en casa. Estoy aquí, para pedir voluntarios, para que me acompañen a defender el frente occidental, dijo Kat con dificultad, con el corazón desangrándose con cada palabra. El silencio reinaba en la tienda. Pero, todos estamos, ni siquiera tengo un pie, dijo uno de los soldados con incredulidad. No estoy aquí para intimidar a ninguno de ustedes. Todos han hecho su parte en mi libro. Solo estoy aquí para pedirles a algunos de ustedes, que creen que pueden lograrlo, dijo Cap, con la sangre corriendo como una cascada en su corazón. ¿Era posible morir de una hemorragia? Esto era lo más difícil que había hecho en toda su vida. Puedo hacerlo, capitán. Un soldado de voz fuerte se adelantó, pero solo tenía una mano. Necesitaré que alguien me ayude a cargar el cargador, pero aún puedo matar a 1 o 2 alemanes. Me voy, dijo el que le faltaba el pie, rasgando la sábana y metiendo un trozo en una bota. Estoy harto de estar tirado en esta tienda. No puedo. Un soldado tembloroso, con lágrimas en los ojos, sollozó. Lo siento, capitán. Lo siento muchísimo, pero no puedo volver a ir fuera. Está bien. No tienes por qué hacerlo, soldado, dijo Cap suavemente, dándole una palmadita en el hombro. 10 soldados se pusieron de pie, algunos caminando y otros cojeando. Se pusieron los uniformes aún manchados de sangre. Se ayudaron a abrocharlos. Cap se acercó y ayudó al soldado con el brazo en cabestrillo. Se abrochó la chaqueta de campaña sobre el cabestrillo. El hombre le sonrió al hacerlo. ¿Cómo podía sonreírle al hombre que lo obligaba a enfrentarse a la muerte de nuevo después de tanto sacrificio? 10 soldados, pero no era suficiente. Tengo que preguntar. Lamento preguntar, pero ¿están seguros los demás de que no pueden ofrecerse como voluntarios? Preguntó Cap sin enfado. Sus vidas dependen de lo que suceda en el muro occidental. Les prometo que los mantendremos en reserva para que puedan enviar más hombres aptos. Solo necesito unos cuantos voluntarios más. Si no nos ofrecemos como voluntarios, ¿empezarán a elegirnos? Preguntó un hombre con una herida en la cabeza aparentemente superficial. No, dijo Kat con énfasis. Ustedes sí se conocen. Son los únicos que saben de lo que son capaces. Ni siquiera estaría aquí preguntándoles si no me hubieran demostrado ya de qué pasta están hechos. No obligaré a ninguno de ustedes a volver a enfrentarse a los alemanes, pero sé que si lo hacen, los nazis lamentarán el día que decidieron venir a Bastogne. Los miró a los ojos y supo que los tenía, igual que un bateador sabe que ha pegado un jonrón antes de que éste supere la valla. No le hacía falta mirar para saber que todos los hombres de aquella tienda se pondrían el uniforme y saldrían cojeando a la nieve. Los médicos estaban a la espera con vendajes limpios e inyectores de morfina, preparados para arrastrarlos hasta la línea de fuego y continuar su tratamiento allí. El nido de reserva del muro occidental sería en parte hospital, en parte posición de combate. Ya estaba decidido, y el trabajo del Capitán América era que pareciera que había sido decisión de los hombres. Años después, esta historia seguiría siendo contada por los pocos que sobrevivieron. Nunca sería olvidada. El Capitán América jamás olvidaría el día de Navidad en Bastogne. El regalo que muchos hombres dieron a su país durante esa larga noche fue su vida, y por la mañana fueron sus cuerpos los que fueron envueltos y llevados de vuelta al centro del perímetro. Al amanecer sobre la ciudad asediada, el alivio prometido aún no había llegado. Los tanques de Patton seguían luchando contra la nieve. Les esperaba otro día y otra noche de esto. Su mejor momento y el último hurra de los nazis. La suerte estaba echada, y todos lo sabían. El sol trajo un poco de calor y esperanza.
La oscuridad de la noche había pasado, el bombardeo había cesado, y Bastogne seguía en pie. Al día siguiente llegaría el tercer ejército para relevarlos, y ese sería el mejor regalo de Navidad que recibirían. Más vale tarde que nunca. Hay tantas cosas de las que no estoy orgulloso, Nick, le dijo Cap al anciano. Tantas cosas de las que nadie sabe nada. No es asunto suyo, gruñó Fury. Si no estaban allí, ¿qué demonios saben? Quasar permaneció en silencio en un rincón, esperando no llamar la atención. Mis chicos podrían estar hechos polvo, magullados, ese tal Cole nos dio un buen puñetazo en la boca. Pero ve a ver a cada uno de ellos. Los seleccioné a todos personalmente. Se levantarán de la cama como lo hicieron los bastardos, no dijo el Capi. Esta vez no, Nick. Todo esto es culpa mía. Ni de los Vengadores ni de Shield. Mía. Esta es mi guerra y la voy a librar solo. Haz lo que tengas que hacer, héroe, gruñó el anciano. Pero oye esto, no voy a estar en esta cama para siempre, y cuando salga iré a por la capucha. Más le vale que llegues antes que yo. Cap sonrió. Parecía que Nick no había cambiado tanto como pensaba. Oye, chico. Le graznó Fury a Quasar. Sí, señor. Respondió Wendell. Yo también te elegí personalmente, dijo Fury con una mirada intensa y tuerta. Sé que no lo has olvidado. No, señor, dijo Quasar con tristeza. No lo he hecho. Poco después, el Capitán América y Quasar salieron juntos del hospital. Se quedaron en silencio, como si decidieran qué decir. Finalmente, fue Quasar quien rompió el silencio. Los Vengadores no se quedarán de brazos cruzados y te dejarán emprender tu propia cruzada privada, lo desafió Wendell. Nos enseñaste a todos algo mejor que eso. La misión de los Vengadores es afrontar amenazas que ninguno de nosotros podría superar solo, dijo el Capitán América. Sin embargo, los Vengadores siempre han tenido la libertad de combatir las amenazas individualmente sin interferencias si pudiéramos manejarlas por nuestra cuenta. ¿Qué situación crees que es esta, Cap? Preguntó Quasar. Steve simplemente miró al Vengador Cósmico, sabiendo que no podía mentirle. No puedo involucrar a los Vengadores en esto. La capucha, por alguna razón, me persigue. Quiere destruir toda ventaja que tengo sobre él y obligarme a enfrentarlo solo. Miren lo que le pasó a Shield. Veo lo que pasó, ¿y crees que eso no me enoja? Wendell alzó la voz. Yo era agente de Shield. Entrené y luché junto a muchos de esos hombres y mujeres que murieron hoy. ¿No crees que siento una venganza personal contra la capucha y el sindicato por lo que hicieron? No voy a ir solo, a la ligera, a enfrentarlos. Me entrenaste mejor que eso. Estoy orgulloso de ti, Wendell. No quiero ser condescendiente, pero estoy muy orgulloso de ti. Vi cómo lideraste a los Vengadores hoy, y por primera vez comprendí por qué tú eres el líder de los Vengadores, y yo no, dijo el Capi mientras se daba la vuelta y se alejaba. Cap. Espera. Gritó Wendell con su voz de mando, pero el Capitán América había escuchado, e ignorado, voces mucho mejores que la de Quasar. En un destello dorado Wendell estaba frente a él, luciendo enojado. Toma, dijo Quasar, extendiendo un pequeño dispositivo. No es tan llamativo como la Identicard, pero ahora tenemos un presupuesto federal. Si cambias de opinión o te encuentras con una situación que no puedas controlar, simplemente pulsa el botón. Sin discutir, Steve extendió la mano y tomó el dispositivo. Eso lo puedo prometer, dijo Capitán. ¿A dónde vas a ir, Steve? Preguntó Wendell, casi suplicando. Westchester, dijo Cap, sabiendo todo lo que eso implicaba. Tengo que ver a unos viejos amigos, tengo que aclarar algunas cosas. Quasar asintió, se mordió el labio como para guardarse un comentario que consideraba inapropiado y comenzó a volar. Buena suerte, Steve, dijo Quasar, usando el nombre de pila de Cap por primera vez, según recordaba el viejo soldado. Buena caza. Así que pasamos el punto crucial de todo. Ha pasado otra época de crisis, y el Capitán América se alza para luchar otro día. A lo largo de casi 7 décadas, según el cálculo del tiempo de los humanos, su cruzada ha continuado. La he observado absorto, y he visto todos sus éxitos y fracasos. Este es un final, en cierto modo, pero uno que trae un nuevo comienzo. Me vuelvo para mirar por encima del hombro y ver los rostros severos de mis hermanos. Han venido a darme mi castigo, y lo espero con alegría. No entienden por qué intervine en nombre de un ser inferior. No entienden por qué me aparecí ante Quasar y le presenté el futuro que sucedería si los Vengadores no aparecían cuando lo hicieron. Es la imagen que vi en uno de mis monitores de los futuros alternativos de mi sector.
La imagen del Capitán América, muerto, rodeado por el Sindicato Siniestro. Porque estaban a punto de renovar su asalto, con órdenes de capturar al Capitán América con vida, y se habrían encontrado reacios a ser capturados con vida. Pero ese futuro no se hizo realidad. Porque los Vengadores aparecieron y el sindicato eligió la mayor parte del valor. Vuelvo a mirar esa imagen que no pude soportar, y luego miro a mis hermanos. No veo compasión en ellos, y me pregunto no por primera vez qué es lo que me hace tan diferente. Miro la imagen de la realidad primordial, con un Capitán América vivo, listo para aceptar los desafíos que se avecinan. No me siento culpable por violar mi juramento, y de alguna manera sé que el capitán lo entendería. Después de todo, él también es diferente. Único entre los de su especie de una manera que ellos no aprecian. Sin embargo, más parecido a ellos de lo que jamás admitirán. Mis hermanos me rodean en silencio, preparándose para administrar su castigo. He visto lo que le espera al capitán, y una vez más desearía poder intervenir. Sé que no puedo. He hecho todo lo que he podido. He hecho todo lo que mis hermanos tolerarán. Pero no me acobardaré. No faltaré a mi deber. Porque soy Uatu, el vigilante. Solo puedo mirar.